Hola, ¿cómo te va? Bueno, nuevo programa de Geopolítica y Trabajo, programa número 90, novena década, novena decena. Y acá estamos con mi amigo y nuestro asesor internacional, Manuel Ignacio Carreras. Hola, Manuel. ¿Qué tal, Pepe? Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Cómo te va? Espectacular. Y siempre estamos con Daniel, ahí detrás de las pantallas, siempre allá en la Torre Vigía está Alejandra Piaggi manejando todo. Y bueno, hoy tenemos un programa de Geopolítica y Trabajo, que como ustedes saben es el programa del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, lo dice el locutor cuando nos presenta. Hoy tenemos un programa que de algún modo está asociado al Mundial. Hoy todo pasa por el Mundial de Fútbol. Estamos haciendo este programa durante el Mundial de Fútbol, así que pareciera que todo tiene relación con el fútbol. Bueno, y la geopolítica también tiene relación con el fútbol, y especialmente con la Argentina. Y por eso titulamos este programa de hoy. Poneme el mapita, por favor, Daniel, o la pantalla. Ya arreglé la pantalla para que esté siempre puesta. Se llama Bangladesh. El que no salta es un inglés. Aclaremos, Manuel, que el nombre del país en español es Bangladesh. Sí, sí. Por eso rima con inglés. Pero la mayoría de la gente dice su nombre en inglés, o no sé en qué idioma. En idioma hindi me parece que es. Dice Bangladesh, ¿no? Desh quiere decir país. Es como INA, Argentina, Está país de la plata. Es correcta la aclaración porque acá en Argentina, bueno, creo que en muchos países hispanohablantes se conoce Bangladesh como Bangladesh directamente. Claro. Y uno tal vez lo asocia, pero no sabe que en realidad la versión en español es Bangladesh. Pasa que a veces se puede confundir con la nacionalidad. Claro. Entonces, claro, es también confuso eso. Es un Bangladesh, y es un bangladesí, claro, en realidad. Desh es sánscrito. País en Claro, sánscrito. Sí. Y Bangla es Bengala. Estamos hablando de la famosa Bengala, la de los tigres de Bengala, la de esas películas inglesas antiguas del Imperio Inglés que aparecen los lanceros de Bengala. Qué viejo que soy, qué viejo que soy. Había una vieja serie, una vieja película, no sé, era de la época de mi papá en realidad, pero lo pasaban así en sábado de superacción. ¿Cuál? Los lanceros de Bengala, que era un regimiento británico adaptado al territorio asiático. Porque eso fue colonia británica. Claro, sí. Eso era parte de la India. Bengala era parte de la India. De hecho, Bengala todavía está dividida en dos Bengala. Una parte es Bangladesh, que se independizó, y otra parte es de la India. Así que Bengala es una región con 4.000 años de cultura, que viene del fondo del fondo. Y está bueno que toquemos este tema, Pepe, porque es un país poco conocido. Mucho se habla cuando tratamos lo que es el clivaje nuclear, Pakistán, la India. Exacto. Pero también este es el tercer país que está en este juego de excolonia británica, todo el proceso de descolonización que tiene post Segunda Guerra Mundial, y cómo también obtiene su independencia y queda de una manera separado de Pakistán, ¿no? Queda como en el medio de la India. Entonces después se puede discutir mucho de cómo se trazaron las fronteras. Pero todo bueno, muy complicado porque ahí obviamente el Imperio Británico manipuló eso de tal manera que queda todo mal. Lo mismo pasó en África. Bueno, como también pasó con los franceses y los alemanes en África, ¿no? Claro. De igual manera. Igual. Quedó todo mal y todavía tenés problemas de décadas porque fue manipulado. En Medio Oriente también, en el caso del Líbano, bueno, Irak, Irán. Es muy complicado. Eso era todo parte de la India. La India era una colonia británica, fue conquistada por el Imperio Británico. En realidad fue conquistada por una empresa privada. La Compañía de las Indias Occidentales. Sí. Y después la expropiaron, sería. La nacionalizaron a la India y se la quedó el Imperio Británico. Era privada, era una empresa privada, era privado, propiedad privada de una empresa. Y vino un estatista y estatizó a la India. ¿Había sido con Victoria I?
que había comenzado, me parece, o fue antes. Fue en 1700 más o menos, a principios de 1700, como 100 años antes de la independencia argentina. Y después se separan cuando es la independencia. La India, los británicos manipulan de tal manera que los que tienen religión hindú se queden en un lado, en la India, y los que tienen religión musulmana se queden en otro lado, en otro país, Pakistán. Y como Bengala era mayoría musulmana, se quedó en Pakistán. Pero Pakistán está de Bengala, está como a 1000 kilómetros de distancia. Sí. Entonces no había comunicación territorial. Y entonces finalmente terminan independizándose. Bueno, el asunto, nosotros queríamos tocar este tema porque se habla mucho de la India, se habla mucho de China, se habla mucho obviamente de Europa, de Estados Unidos, de las grandes potencias. Japón, eventualmente, y se habla menos, mucho menos, de eso que el primer ministro de Canadá dice los países medianos. El primer ministro de Canadá, en uno de sus discursos recientes donde se enfrenta a Trump, dice los países medianos tenemos que unirnos. Y el tema de los países medianos es tan o más interesante, sobre todo porque Argentina es un país mediano, y es tan o más interesante que los países top. India, China. Bueno, Bangladesh es uno de esos países medianos. Por mediano, Pepe, entendemos un país que, imagino, ¿no?, que tiene cierta potencialidad aún no explotada. Claro. Sea a nivel recurso natural, a nivel población u otro aspecto que uno pueda decir es potencia para. Que no es Panamá, que no es Luxemburgo, que no es claro, que son países que tienen más limitaciones. Claro, exacto. Son países más pequeñitos. Exacto. Y por lo tanto poco peso en la economía mundial, muy poco peso en la economía mundial, pero puede tener peso estratégico. Panamá es un país chiquito, pero el mundo pasa por ahí. De países paraísos fiscales o el rol bancario, ¿no? También, por ejemplo, Luxemburgo es clarísimo. Y después tenés casos como Andorra, donde es muy chiquito, pero no logró esa seguridad jurídica, ¿verdad? Que por eso hace que muchos países recurran. Claro. Entonces, bueno, Bangladesh es uno de estos países medianos. Mediano parece un poco exagerado en el caso de Bangladesh, porque Bangladesh tiene casi 200 millones de habitantes, casi tanto como Brasil, y por lo tanto no es mediano en población. Y va a ser un país más bien grandote. ¿Superficie no es como Uruguay o es más grande? Sí, superficie es la mitad de la provincia de Buenos Aires. Es más o menos como Uruguay, es interesante, y Uruguay deben ser 3-4 millones. Creo que la mitad de Uruguay. La mitad de la provincia de Buenos Aires estaba viendo yo el otro día. Claro, yo veía el paralelismo que era con Uruguay y la realidad es que es impresionante. Uno dice... Uruguay tiene 3 millones en ese territorio y los otros tienen 200 millones en el mismo territorio que Uruguay. Es como si Uruguay tuviera 200 millones. Claro, es la tendencia a que tienen sus países vecinos, por supuesto, ¿no? Que grandes masas... claro, porque ahí, como vemos en el mapa, está entre la India, un poquito, no limita con China, pero está pegadísimo a China. En realidad es la salida al Océano Índico de China. Claro, sí, no. Si se corta el estrecho de Malaca, que es por donde pasan entre Indonesia e Indochina, donde pasan todos los barcos, la salida de China y de Japón y de Corea al Océano Índico, a la India, es por ahí. Aclaración que le habíamos dicho en un programa anterior, el estrecho de Malaca controlado por Estados Unidos de hace ya bastantes décadas. No recuerdo la última vez, por lo menos, que habían puesto, seguro que tienen un portaaviones que estaba situado ahí. No recuerdo el nombre del portaaviones en particular. Sí, pero es súper estratégico ese lugar y también... Súper estratégico. Tanto como el estrecho de Hormuz. Claro, y dijiste algo muy importante a nivel histórico, Pepe, que me parece que hace falta recalcar, que es, explicaste que como la comunicación era muy escasa en ese momento, termina siendo un país independiente. Pero yo creo que si lo trasladásemos a hoy en día... Me parece que no habría necesidad de ser de un país donde... Pero tiene su propia identidad milenaria. Son bengalíes. Tiene su propia cultura. Rabindranath Tagore, el premio Nobel de Literatura, era bengalí. Schumann, el banquero de los pobres, es bengalí. Tiene toda una cultura y todo un idioma propio. En cine, en literatura, en ciencia. Por lo tanto, son 4.000 años de
de existencia como nación, como nacionalidad, identidad nacional. Sí, pero estratégicamente yo creo que tal vez un poco para contrabalancear a la India hubiese sido mejor que tenga Pakistán, ser parte de Pakistán en cierta parte, ¿no? Más allá de... Se llevan muy mal con Pakistán. No, ya lo sé, pero tampoco con la India es todo excelente, entonces... Pero no, sí ellos tienen mejor relación con la India. De ahí viene el... Mira, Rabindranath Tagore, gran poeta, premio Nobel, una maravilla. Y Muhammad Yunus son musulmanes. Sí. El banquero de los pobres, el de los microcréditos, premio Nobel de la Paz también, que fue presidente hasta hace unos meses. Fue presidente de Bangladesh. Ellos tienen una historia. Y de ahí ahora vamos a llegar a la Argentina. Ellos tienen una historia atroz. Todos conocemos, creo que todos, o la mayoría, nos suena Bangladesh. Ahora nos suena Bangladesh porque son hinchas argentinos. Claro, hay más hinchas de la selección argentina en Bangladesh que en Argentina. Y sí, ya que un cuarto de la población apoya a Argentina, ya nos superó. Claro, la mitad de la población más o menos apoya a Argentina. Así que son como 70 millones. Claro. Y hoy estaba viendo el partido de ayer de Argentina en Bangladesh. Eran escenas de histerismo y de gritos desesperados, como si, creo que ni acá estuvimos tan infartados como allá. Viste que se habla del infarto. ¿Viste Sí. Ahora invitan al próximo partido, es el próximo infarto. Claro. Bueno, creo que ni acá se infartaron tantos hinchas como allá. Hinchas. Así que, pero ellos tienen una historia y esto explica por qué y por qué lo tomamos desde el punto de vista geopolítico. Es gracioso que hinchen por Argentina, pero ¿por qué lo tomamos desde el punto de vista político? Acá tenés algunas, mirá, esa manifestación es real. Esa es real, manifestación pro Argentina. Los artículos del Financial Times. Why Bangladesh is backing Argentina in the World Cup? ¿Por qué Bangladesh apoya a la Argentina en la Copa del Mundo? Locura de Bangladesh por Argentina. Se vio el agónico triunfo de la selección ante Egipto en el Mundial. El tercer gol de Argentina desató un delirio en Bangladesh. Es interesante. Es todo muy raro. No, es interesante el apoyo que tiene la Argentina de gente de un país oriental en el otro extremo del mundo. Y además que tampoco una tradición futbolística muy marcada, ¿no? No tenemos ninguna historia en común con ella. Ahora vamos a hablar de la historia en común. Pero le pasó la guerra de las Malvinas, le pasó por arriba. Si bien nunca votaron en contra de Argentina, tampoco nunca votaron a favor. No, fue un país que tampoco votó a favor, tampoco es que se pronunció a favor en algún momento, tampoco que brindó recursos. Claro, no hay nada en PEC. Pero bueno, ¿dónde sí? ¿De dónde viene esto? Primero que todo, ellos tienen una hambruna en 1943. Eso quería decir. Nosotros creo que todo el mundo o mucha gente, cuando Bangladesh le sonaba antes, ahora le suena por fútbol, era por el hambre. Sí. El hambre de Bangladesh. Se hizo incluso un concierto de rock allá por los 70 para recaudar fondos. Lo hizo George Harrison, que le gustaba esa zona. Por el hambre de Bangladesh. Bueno, ¿de dónde viene este tema del hambre de Bangladesh? Y creo que de ahí vamos a entender geopolíticamente algo que después se expresa graciosamente en términos futbolísticos. Bangladesh con la India era parte de la colonia de Inglaterra. Claro. Y en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra lo obliga a Bangladesh a dejar de cultivar, todo era agro. Ahí, zona muy rica. Dejar de cultivar alimentos para comer y empezar a cultivar yute. Bangladesh es el país número 1 de producción de yute en el mundo. Es decir, que si vos alguna vez viste un hilo sisal o viste una bolsa de arpillera, eso viene de Bangladesh. Perdón, un comentario y ahí continúas, Pepe, pero me sale el paralelismo automáticamente en mi cabeza. En algún otro programa habíamos hablado de lo que era la economía totalmente organizada y sectorizada que había hecho la Unión Soviética por país, ¿no? Decía Uzbekistán, vos vas a hacer algodón, no sé, y así iban sectorizando. Fíjense lo que es un poco a veces la doble vara, ¿no? Porque ellos hicieron eso, pero los británicos están haciendo exactamente lo mismo. Cuando vos tenés un gran territorio, a veces de ultramar, muy lejos de tu capital, lo lógico es, más en esa época, ¿no? Que es empezar a hacerlo de manera forzada
poder vivir la producción económica según tu conveniencia. No es ni bueno ni malo, pero lo que digo es que hay que hablar de que no es que lo ha hecho toda gran potencia, pero sí acá vemos un ejemplo donde hizo exactamente lo mismo que hacía en la Unión Soviética durante muchas décadas. Y está el tema de la seguridad alimentaria. También. Como ya no producís más alimentos y ahora producís hilos, cuerdas, en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill dio la orden de mandar todo el arroz de Bangladesh a las tropas inglesas. Murieron 3 millones de personas de hambre. Esa foto es de esa época, ¿eh? Y no puse las peores, ¿eh? Por decencia. Entiendo. No puse las peores. Las ves, son espantosas. Esos dibujos de un gran pintor bangladesí que dibuja, ves que dice 1943. Habrá sido, Pepe, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero atando cabos. Tal vez, no creo que la razón, porque esto no lo habrá hecho caer, pero sí que Churchill después pierde el cargo de primer ministro, pierde apoyo parlamentario. Fue un escándalo. E imagino que esa es una de las críticas que lo hace caer. Obviamente que no se va. No fue un escándalo y hoy está considerado considerado un genocidio porque fue intencional. Sabía Churchill y el Imperio Británico sabía que se estaban muriendo la gente. Las consecuencias de la acción realizada, ¿verdad? Claro, lo dejó sin comida. Le sacó la comida. Ese dato no lo tenía, así que la verdad que... Es la famosa hambruna de 1943. En Bangladesh es un día, es un año infame. Y de ahí viene el odio a Inglaterra. Les mató y Inglaterra. A Churchill en particular, porque Churchill en particular, porque tal vez encabezó la decisión. A Churchill, al Imperio Británico. El Imperio Británico puede haber conformado su país para dejar de producir alimentos para su gente. Uno de los países más pobres del mundo, y al Imperio Británico por haberlos matado de hambre. Entonces tiene una historia en común con Argentina. Si bien después ellos tuvieron otra hambruna, porque en la época de Pakistán, de la independencia de Pakistán, el gobierno de Pakistán también tiene un plan de exterminio masivo por hambruna y les corta los alimentos. Así que hay una segunda hambruna en los años 70 que fue durante la Guerra de Independencia. Así que los ingleses y los pakistaníes en Bangladesh no es muy buena palabra. El que no salta es un inglés. El que no salta es un pakistaní. Ahí se empieza a entender por qué la historia, o menos que nos vas a contar respecto de esa aprobación. Esa identificación. Claro. Porque ellos tienen país muy pobre. Ahora vamos a ver que ya no es tan pobre. Ellos tienen por primera vez televisión con transmisión satelital en directo en 1984. En 1986. Y ven por primera vez un mundial de fútbol en 1986. El mundial que ganó la Argentina en México. Y ven el partido de Argentina contra Uruguay, contra Inglaterra. Claro. Con los 2 famosos goles de Maradona. Un gol con la mano y otro gol de otro planeta, como abarcándolo todo, ¿no es cierto? Eso simbólicamente tiene un peso simbólico, sí, claro, abrumador. Por un lado, a ustedes tramposos, somos nosotros los que le ganamos haciendo trampa. Y por el otro lado, pero no solo trampa, porque podemos hacer una jugada y gambetear a todo el equipo. Tiene un significado muy nacionalista. De hecho, en Argentina también tiene un significado. Sí, claro. Creo que en el mundo tiene. Los ingleses son muy conscientes del significado nacionalista de esos goles de Maradona, 4 años después de la Guerra de las Malvinas. Sí, que es bastante curioso analizar, porque en realidad uno se pone a pensar qué tienen que ver los jugadores ingleses, ¿verdad?, con la situación geopolítica de 2 estados. Pero bueno, tienen la bandera. La realidad es que al tener cualquier tipo de identificación nacional ya se asocia como un enemigo o el rival a vencer. Bueno, de ahí viene entonces esta identificación, esta primera identificación, y a partir de ahí quedó como una tradición de padres a hijos. De padres a hijos. Esto fue vivido por los padres. Y los jóvenes de hoy, porque vos lo ves en televisión y en todos lados, son chicos de 20, 25 años, fanáticos.
tipos jovencitos, increíble. que recibieron este mandato de somos hinchas de Argentina, de sus padres. Es la hinchada. Hay otras hinchadas también en Bangladesh que toman partido por Brasil o por Alemania, nunca por Inglaterra. Pero la más grande es la Argentina. Entonces, bueno, de ahí viene la conexión. No es una conexión menor, porque además una cosa interesante. Cuando pasó esto en el Mundial que ganó la Argentina con Messi, ahí la identificación es con Maradona-Messi, ¿no? Y con Argentina en el Mundial. Cuando la Argentina gana, sale campeón Bangladesh. Entonces, esta identificación con la Argentina tiene también que ver, quería decir algo. Ya volver el concepto. Claro, tiene que ver con, bueno, ya no me acuerdo qué iba a decir, era un concepto, era una nota de color, en realidad, nada del otro mundo. Pero bueno, esta es la conexión con la geopolítica. Ahora, hablemos un poco de Bangladesh, porque es muy interesante como país. Nosotros ya en este programa hemos mencionado más de una vez a Bangladesh, sí, como los países que hay que mirar: Bangladesh, Indonesia. Y bueno, se podría plantear esto para el título para un artículo, alguien que quiera escribir, pero si uno se puede pensar y dice, bueno, ¿qué si pensamos en los nuevos tigres asiáticos, ¿no? Los 4 que ya conocemos, que era a finales de los 90, me parece que se empezó a hablar de los tigres asiáticos. Sí, claro. Corea, que era un país pobre. Hong Kong, que era... nunca fue tan pobre Hong Kong, porque era colonia británica. Más chiquito, más fácil de manejar. Singapur, que era un país pobre. Sí, Singapur. Y Taiwán, que era un país pobre. Sí, y que hoy no lo son. Ninguno de los 4 es pobre, pero para pensar en nuevos tigres asiáticos podría, porque más hablas de Bengala, ¿no? Asociando. Bueno, alguien debe haber escrito esto seguramente, pero me parece que es realmente para pensarlo, sobre todo con lo que es la proyección que tenga a nivel macroeconómico, por supuesto. Mira, ahí tenés algunos datos de lo que ha evolucionado Bangladesh. Debe ser mayor productor de productos primarios, ¿verdad? Hoy en día. Bueno, ahí te decía yo, ellos eran país agrícola hasta hace poquito. Y se empezaron a convertir en un país industrial. Son los que producen tu saco. ¿5% de pobreza tienen? Va a tener, ahora tiene 5% de pobreza. Por eso, claro. Se considera uno de los grandes, es el país que más bajó la pobreza, más rápido bajó la pobreza en el mundo. Es interesantísimo. Interesantísimo. Igual sigue siendo un país pobre, porque acá estamos hablando de pobreza extrema. No, igual, esto lo comparamos con la mayoría de los países africanos y son cifras impresionantes. No, claro. Si vos pones a un montón de países de África del 85 al 2025 y este progreso es impensado. Impresionante. Totalmente impensado. Si vos ves cómo es Bangladesh hoy, para un argentino es pobre. No, claro. La gente viaja en los techos de los trenes, la gente vive en casuchas, no tienen infraestructura, hay olor por todos lados, no hay... Bueno, para un argentino, ni que hablar para un europeo. Sí. Mosquitos, te pican los mosquitos y toda esa cosa. Pero si vos lo ves históricamente, el cambio es abrumador. Tenían una expectativa de vida de 56 años en 1985 y hoy tienen 73 años. Viven 20 años más. ¿Sabes lo que pasa? Lo que acabas de mencionar, lo ejemplifico con esto. Como aplica también para los seres humanos a nivel individual, dicen que la mejor comparativa es con uno mismo, nunca con el otro. Y en este caso también, si uno lo compara con otro país, por supuesto que a un estándar puede ser que sea o que no esté tan bien. Pero los números que hablan por sí solos es impresionante. Porque compararse consigo mismo es compararse con tus padres y tus abuelos. Cuando te comparás como país. Claro. Tu abuelo era pobre y vos ya no sos pobre. Tu abuelo vivía en la calle y vos ya no vivís en la calle, ya tenés una casa. Tu abuelo no sabía leer y escribir. Tu papá no sabía leer y escribir. Vos sabés leer y escribir. El doble de gente. No, y además, Pepe, aún... Supongamos los casos donde aún sigan siendo pobres. Mientras haya mayores posibilidades de romper esa barrera de la pobreza, que es la alfabetización, claro,
En ese sentido, si bien no termina como cambiando de clase social, pero vos tenés la posibilidad de que en otros lugares no existe. Habría que preguntarles cuál es la fórmula, la verdad. Pues es interesantísimo. Esto que mostrás es impactante para bien. Es decir, si la mayoría de los países del mundo podrían progresar de esta manera. Está considerado en algunos aspectos en el progreso por diferencia de género, por brecha de género. Y en el progreso contra la pobreza está considerado como un ejemplo mundial. Después, por supuesto, faltan cosas. Tienen mucho problema logístico. Y bueno, y son 1.700 millones. No, ¿cuánto dijimos? 170 millones. 170, en un lugarcito chiquitito como Uruguay. Eso te va a traer problemas de contaminación, te va a traer problemas de convivencia, de delincuencia. Por lo tanto, no tiene la misma historia que China ni la misma historia que India. Tiene su propia característica. Fíjate que están, de alguna manera, por lo que muestra acá estos números, están tal vez parando los temas más urgentes. Eso te permite tener como otra amplitud para poder encarar, como decís, temas de delincuencia, que no es que diga que sean menores, pero ya de por sí, con solucionar parcialmente la pobreza, hace que vos puedas enfocar tus recursos en otras necesidades. Son muy afectados por el clima también, todo el tema del calentamiento global, ahí pega en serio, con las inundaciones, con las tormentas, ahí estaba leyendo, ha habido huracanes que mataron cientos de miles de personas. Claro, porque tenés en tan poco lugar viviendo mucha gente. Sí. Es el país con mayor densidad del mundo. Mayor densidad poblacional. Sí. De los grandes, no de los chiquitos, no de San Marino, no de Andorra, claro, sí, obvio. Sí. Ciudad del Vaticano. No de Ciudad del Vaticano. Claro, sí. Pero bueno, es muy interesante. Y mira la evolución del PBI por persona. Era $900 y ahora es 11.000. Sí, ese lo vi también. Ahora es 11.000, 10 veces más. Entonces, imagínate que tu papá ganaba 1.000 y vos ganás 10.000. Es abrumador. Y van a ganar el doble en 25 años más. Y por supuesto que esto, claro que es una hipótesis, pero uno tal vez habiendo estudiado y llevándolo a otros casos, debe ser un claro ejemplo de políticas de Estado bien realizadas. Bueno, porque imagino que en tantas décadas no fue un mismo gobierno, han sido varios, y haber mantenido esto es espectacular, porque muchas veces hay un retroceso cuando hay un cambio de gobierno, cuando cambian justamente estas políticas de Estado. Ahora vamos a ver un poco de las políticas de Estado. Tiene mucho que ver con el paso de la agricultura a la industria, y la industria está prácticamente toda concentrada en lo textil. Igual tienen industria farmacéutica, industria de calzado, no es que no hay ninguna otra cosa. Igual eso es clave, Pepe, porque fíjate, fue un país más dedicado a productos primarios y ahora ya es secundarios, terciarios, ¿no? Y me parece que si uno analiza cualquier potencia del mundo, ningún país puede ser potencia si se basa solamente en productos primarios. Eso es al principio, claro, cuando desarrollas industria, bueno, creo que lo hablamos en algún programa respecto a uno de los orígenes, que es de la guerra al Paraguay, ¿no? De qué pasa si cuando el país que yo necesito que me venda productos del agro empieza a industrializarse y empieza a ser una competencia directa, encima está más cerca de aquellos países que yo comercio, la logística es mucho menor, entonces no conviene. Es lógico. Paraguay del siglo XIX que se industrializaba y que a Inglaterra no le convenía. Claro, pero es totalmente lógico, como te digo, no es que sea algo bueno o malo, es conflicto de intereses. Así que bueno, como vemos, es muy interesante. Era el país número 40, la economía número 40 en el tamaño de economía, y hoy es el país número 26. Está levemente por debajo de Argentina, y en el 2050 va a ser el país 21 de tamaño económico. Para tener una idea, los países que van a quedar, que hoy están por encima, pero van a quedar por debajo de Bangladesh, están Italia, Canadá, España, Australia, Argentina, Polonia, Holanda. Bangladesh va a ser más grande económicamente que todos esos países, cada uno, ¿no? No que sí, todos claro, juntos. Claro, sí. Así que estamos hablando, país número 21, es un país intermedio, mediano, pero apuntando a grande, ¿no? No recuerdo, ¿será parte del ASEAN, Bangladesh?
No, es parte solamente es parte, eso lo quería tratar luego, solamente es parte de la Organización de Cooperación Islámica. Sí. Interesante porque son casi 2.000 millones de personas los musulmanes en el mundo. Y si bien no están organizados como tales, tienen esta organización, pero son una fuerza geopolítica. Sí, la religión más profesada. Son una fuerza geopolítica. Y como el cristianismo es una fuerza geopolítica. Sí. Y sobre todo el catolicismo. Y forma parte es activa. Y pidió entrar a los BRICS. Y forma parte del proyecto de logística mundial de China que se llama la Ruta y la Seda. Igual es un país que es parecido a India en ese sentido. Trata de mantener equidistancia entre los intereses de China, de India y de Estados Unidos. Todo el tiempo. Así que tiene proyectos norteamericanos, tiene proyectos chinos, tiene proyectos indios, y tiene muy buenas relaciones con Indochina, ¿no? Eso para mí, Pepe, humilde opinión, es una política exterior correcta. Claro. Pero correctísimo, o sea, bueno, un país quiere decir que, por lo menos, digo a mi criterio, ¿no? Porque alguien puede estar en discrepancia conmigo, pero siendo un país medio, en la zona geográfica en la que está, lo que le conviene es claramente trazar lazos con todo país que pueda, de alguna manera, tener un efecto positivo, tanto a nivel político como a nivel económico. Tal vez en un contexto de Guerra Fría uno puede entender, tal vez un plegamiento era un lado o el otro, pero hoy en día cambió y me parece que, no sé, imagine que elige plegarse a la India, pero a la vez el comercio con China también debe ser abundante. Y si el día de mañana, muy abundante. Y el día de mañana, claro, tenés algún conflicto en particular con la India o con China, bueno, ¿cómo lo solucionás después? ¿Cómo resolvés eso? Entonces me parece que ¿su principal país exportador es Estados Unidos? El importador debe ser China, seguro. Y el principal país del que importa máquinas y telas, claro, de China, pero también de India. Ese juego de tres. Y sí, otra vez el tema de los países medianos. Este tema que marcó, que no lo tenemos suficientemente en cuenta, creo, quienes somos países medianos, sí, que es, nosotros venimos de una época del mundo donde había grandes imperios europeos, poderosísimos, eran los dueños del mundo. Sí, claro, sí. Ahora estamos yendo a un lugar donde se acaban los imperios europeos, pero aparecen grandes poderes, sobre todo por tamaño, como son China y la India. Claro. Entonces, puede ser hegemónico China, y es difícil que sea hegemónico, pero son 1.400 millones de personas. ¿Cómo te enfrentás? El tema de los países, eso que decís vos, ¿cómo mantienes la equidistancia? Una cosa es que India mantenga equidistancia, claro, y otra cosa es que Bangladesh o la Argentina mantengan equidistancia. Necesitas alianzas de países medianos. Y sí, en realidad cuando el país es muy grande y vos tenés un autoabastecimiento muy importante y alianzas que son casi como estructurales, y es tal vez más sencillo en algún punto poder enemistarte con alguno, pero en el caso de Bangladesh creo que sale perdiendo si es que pierde el eje de Estados Unidos, India y China. Claro, es clarísimo. A lo que me refiero es cómo haces para no ceder a las presiones de semejantes monstruos. Y eso porque vos sos un enanito así y el otro es un gigante. Eso debe ser difícil porque si se dedica, como decís, más que nada a la parte textil, sí debe tener bastante presión. Y ahí yo creo que parte de lo que está haciendo Bangladesh es, por un lado, mantener relaciones con los tres. Sí. Y con Rusia también, porque ahí estaba viendo que también está integrada Rusia a este tema, y con Europa. Es decir, multiplicar sus relaciones económicas y diplomáticas. Y por el otro lado, creo que el tema viene por el lado de las alianzas. Ellos tienen una alianza muy clara, que es la alianza musulmana. Los países musulmanes. No hay países musulmanes gigantescos. No hay poderes gigantescos musulmanes. No, era un poco el deseo de muchos califas. Claro, momento, pero no hay ninguno que se parezca a China, o a la India, o a Estados Unidos, o a Europa como un todo. Era como Indonesia es importante. Sí, pero está como muy dividido en algún aspecto por su estructura geográfica, exactamente. Eso me parece lo complica un poco. Arabia, te digo, los países musulmanes son Arabia, Indonesia, Pakistán, con el que se va muy mal. Y Bangladesh es el cuarto país musulmán del mundo. Entonces ahí tiene un contexto de protección
Sí, pero hay que ver hasta qué punto se da esa protección y en qué punto lo van a salir a defender o no, ¿se entiende? Porque si bien Los países musulmanes decís, se apoyan entre ellos siempre. Sí, se apoyan, pero hay que ver, me parece, cuando llegamos a un extremo de conflictividad. Ahí estaría bueno ver qué es lo que sucede, porque por ahora Bangladesh, una situación donde pueda llegar a sufrir una invasión terrestre o aérea. Pero tenés el difícil. caso, porque Bangladesh tuvo 2 guerras de independencia recientemente. La independencia del Imperio Británico, sí, y la independencia de Pakistán. Y en ambos casos, sus alianzas internacionales le permitieron enfrentar al Imperio Británico, primero nada más y nada menos, y en segundo lugar a Pakistán. Así que... Pero fueron hace bastantes años atrás. Hoy en día no sé cómo. Yo creo que sería diferente para mí. Siento que la configuración de alianzas... Tenemos una guerra reciente ahí en Irán. Tampoco se vio muy afectada Bangladesh. ¿Vos decís Irán contra Irak? Irán contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Yo decía de los 80. En la que Pakistán jugó ahora, sí. ¿No? En este momento. En la que juega Pakistán y Bangladesh sigue estando ahí muy cerca de la India. Así que, bueno, otra cosa interesantísima de Bangladesh es el estatus de la mujer. Bangladesh es uno de los casos de países, ¿cómo te diría yo? Bangladesh tiene mucho de indio, de cultura india, claro, perteneció a la India durante miles de años. Y tiene la tradición, si bien no son hindúes y por lo tanto no tienen el problema de castas. Tiene más elementos en común con la India que con Pakistán en ese aspecto. Tiene más elementos en común con la India que con Pakistán en ese aspecto. Sí. Pero tampoco los países musulmanes están caracterizados por una igualdad de la mujer. Bueno, Bangladesh es uno de los países donde más ha avanzado la igualación de hombres y mujeres, a tal punto que sus 2 referentes políticas históricas, una de cada partido, como decir, el Partido Radical y el Partido Peronista, bueno, las 2 mujeres eran, claro. Y en los últimos 30, 40 años es esto. Mirá, buen dato, bastante occidental, por así decirlo. Muy raro, ni siquiera en Occidente, porque mira Estados Unidos, qué mujer importante hay en Estados Unidos. Y se desinfló, pero Hillary Clinton. Hillary en segundo lugar, porque está bajo su marido. Sí, es cierto. Ni siquiera, es raro. Es raro. Bueno, el asunto que creo que tiene mucho que ver con acá todo debe tener que ver, pero no debe ser nada extraño que este tema de que se industrializó el país, y el país se industrializa utilizando mano de obra femenina. Bueno, el caso de Hillary Clinton es bastante llamativo porque las elecciones que pierde contra Trump, ella logra más votos, pero no en el colegio electoral, ¿verdad? Que es lo que realmente te lleva a la Casa Blanca. Y algunos estudios que se hicieron, la realidad es que dentro de la mente del norteamericano está un poco el hecho de una mujer presidenta no era algo muy llamativo. Y eso es algo que influyó realmente. No digo que eso inclinó la balanza en la elección, por supuesto, por eso siempre aclaro, ganó el voto en lo que es la mayoría, pero no en el colegio electoral, que es lo que termina valiendo. Pero total, la realidad es que es raro, o también, no sé, si imaginamos en Rusia, imaginamos a alguien que comande Rusia, que esa mujer, China, muy difícil. O muy Japón. Difícil. Bueno, Japón tiene una primera ministra. Japón rompió. Pero igual, la mujer Japón tiene rompió, un lugar pero por eso decía retrasado. Estados Unidos, Rusia o China, ellos 3, ¿no? El asunto que está visto como un ejemplo, si bien todavía, obviamente, está muy retrasado como brecha de género, es uno de los países que más avanzó. Hay que decir que estas 2 mujeres, una, la más joven de las 2, está muerta, ya murió en un accidente, y la otra, que es la de la Liga Popular, tuvo una especie de dictadura, un gobierno muy autoritario durante 20 años, y tuvo una revolución hace 2 años y la derrocaron y la condenaron a muerte. Y ahora vive en la India. Es decir, estas 2 mujeres no están más, pero en la historia son como Perón y Balbín. Claro. Son el representante, las 2 representantes de la política. Tanto es así, este es un artículo del New York Times, ¿no? El duelo matriarcal por el poder, dice el New York Times. Claro, imagino una más de izquierda, otra más de derecha, ¿verdad?
Más o Una menos. es más nacionalista, más industrialista, más estatista. La Liga Popular era más estatista. Bueno, parecido El a la Partido India con el Nacional- Partido Nacional, ¿no? Claro. Algo parecido a la India que Sí, puede ser. sí. Porque la India tiene eso Y también. el Partido Nacionalista era más privatista, pero muy populares los dos, radicales y peronistas. Lo que te decía es que la industrialización de Bangladesh se dio básicamente sobre la base de mano de obra femenina. Es decir, la clase obrera es femenina. Si bien esto ahora está cambiando un poco con la automatización, sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que ganan plata. Claro. Son las asalariadas. Está bien, comparado con estos salarios, parece poco. Pero comparado con los salarios agrícolas de la gente que vivía en el campo, que no era salario, era ingreso, Claro. son 100 veces más. Entiendo. Creo que por acá tengo algún dato. Mirá, la revolución del trabajo asalariado. Mirá lo que pasó con el trabajo asalariado. A ver. En 1985 solo el 10% de la población era asalariada. Hoy el 40%. Del empleo de los trabajadores, de las trabajadoras. Se multiplicó por 4 la clase obrera. Mayoritariamente mujeres. Claro. Creo que tengo alguna foto por acá, sindical. Mirá la foto de la derecha, no sé si la llegás a ver. Son todas mujeres. Sí, sí. Es una manifestación sindical. Claro. Son todas mujeres. Así que te va a haber tenido. Y mira lo que pasó con los salarios. En 1994 ganaban 28 dólares. Claro. Hoy ganan casi 400. Poder adquisitivo, Por poder adquisitivo. Claro, pues está ajustado por inflación, imagino. Por poder adquisitivo. Porque adquisitivo está bien. Vos podías comprar 28 y ahora podés comprar. Claro. Vos podías comprar 28 litros de leche y ahora podés comprar 400 Claro. litros de leche. No, en términos económicos, el salario real creció mucho. Muchísimo. El salario creció mucho. El claro. salario nominal también creció mucho porque era 14 y hoy están en 100. E imagino que también debe tener que ver con la especialización, imagino. Con la industria. Con la industria y laboral, con los porque, sindicatos. sí. Porque ahí los sindicatos empezaron a reclamar. Pero el otro lado, que no hay que dejarlo de mencionar, El de lado B. Bangladesh, es la informalidad de las condiciones de trabajo. Si bien son asalariadas, no hay seguridad. Y hubo un desastre. Como ves ahí, eso que ves derrumbado era una fábrica, un edificio de fábricas textiles de 8 pisos, el edificio Rana Plaza, que se derrumbó en el 2013. El día anterior se rajó el edificio y los patrones obligaron a las obreras a volver a entrar. Se derrumbó y Se derrumbó y murieron 1.138 personas. Fue un escándalo. Eso permitió sindicalizar a la clase obrera de bangladesí, con mucho apoyo del sindicalismo internacional. Ahí participa mucho, ¿ves? Ahí tenés el muro de la vergüenza, porque esas fábricas son las que producen, pues yo digo, tu saco. Son las que producen las marcas conocidas. Claro, Si vos tenés sí, sí, Victoria's sí. Secret, viene de ahí. Se hizo ahí. Claro, sí, ahí sí, le sí. pusieron la etiqueta Victoria's Sí, sí, Secret. sí. Ahí le pusieron la etiqueta Nike. Ahí le pusieron Walmart. Claro, sí, sí, sí. Entonces son estas marcas. Levi's. Si tenés un pantalón Levi's, Lee, de ahí viene. Sí, lo veo, ahí le Target pusieron la también. etiqueta. Así que eso permitió la sindicalización. Y la sindicalización, a su vez, permitió no solo ganar en seguridad, sino ganar en salarios. Hoy están reclamando 200 dólares. 200 dólares de allá tienen un poder adquisitivo acá de 800. Claro. Así que muy interesante. Mirá los avances. Los sindicatos de Bangladesh logran pensiones universales. Todo ese tipo de noticias uno se lo imagina tal vez 20 años atrás hubiese sido mucho más revolucionario. Porque uno empieza a analizar el progreso económico del país en general y que después encima uno ve esta protección que empieza a ver a la clase trabajadora que termina siendo un poco la base del crecimiento del país. La verdad es que
impresionante cómo se lograron acoplar, en un sentido, en el ámbito sindical y bueno, también con las alianzas internacionales. Hay que tener en cuenta que este era un país agrícola, en donde la gente vivía en el campo y trabajaba en el campo. Y cada vez que había un monzón, cada vez que había un huracán, cada vez que había una inundación, se morían. Porque vos perdés todo y te morís. Cuando vos vas a trabajar a una fábrica, aunque haya un monzón, aunque llueva, aunque haya inundación, cobras tu sueldo a fin de mes. Sí, está mucho más protegido. Es cierto que el sueldo es poquito, pero no te morís, no quedas sin comer. Entonces, el cambio es abismal. A vos te puede parecer que $50 es poquito, pero $50 para quien está acostumbrado a que cada vez que hay una inundación se muere un hijo, se muere un sobrino, a pasar, aunque llueve igual cobrás. Sí. Para uno es algo dado. ¿Cómo? Hasta hubo pandemia, igual cobré. Pero claro, en una tradición además pensemos el lugar, ¿no? Es el lugar de monzones, el lugar de tsunamis. Sí. Así que hay que tener en cuenta esto, lo que decías vos recién, comparado con uno mismo. No hay que comparar Bangladesh con Argentina, ni comparar Bangladesh con España, ni comparar Bangladesh con China. Hay que comparar Bangladesh con Bangladesh. Y un tema interesante, como para ir cerrando, es que todos estos fenómenos de estos países emergentes, ¿viste? Sí. Siempre hablamos acá de la palabra país emergente, que me gusta muchísimo, porque emerger quiere decir que estaba sumergido. Claro. O parcialmente sumergido. No. Es una parte, pero sí. Si emergés es porque estaba sumergido. Países sumergidos eran antes y ahora son países que emergen. Bueno, uno de los fenómenos de esta emergencia de los nuevos países emergentes son las nuevas clases medias. Que son clases medias comparadas con la tradicional clase media argentina, pobres todavía. Pero son clases medias que ya tienen una motito, que tienen un autito, que tienen un departamentito. Son clases medias muy heterogéneas, porque algunas son de obreros y obreras con cierta calificación, otros son profesionales, otros son comerciantes, pero el hecho de que haya más asalariados y más ingresos genera que haya más comercios y que haya ciertos profesionales populares que tienen ingresos ya no de las empresas, sino de la gente. Entonces, acá, este es un artículo de un periódico bangladesí. La capital se llama Dhaka, de Bangladesh, que dice: 1/3 population to be middle class by 33, para el año 33. Un tercio de la población será de clase media hacia el año 2033. Ya mismo, un tercio. Volviendo al tema anterior, es una cifra que para un país ya desarrollado es algo que puede tener gusto a poco. Ahora, si entendemos el contexto de Bangladesh, de cómo fue creciendo, es muchísimo. América Latina tiene hoy un tercio. Y tenía 25%, y ahora está bajando, bajó. Tenía un tercio y está bajando a 28%. Argentina está en duda de que llegue a un tercio hoy, sobre todo en estos 2 años. Está en duda, Además, un tercio, pero habría que ver bueno, ayer los datos los comparan con el año 85. Habría que ver en el 85 qué porcentaje menos o qué porción era. Sí, claro, menos del 20. Menos del 20. Se duplicó la clase media. Clase media significa consumo. Consumo significa diversificación de la economía, porque empezás a consumir lavarropas, heladeras. Por lo tanto, primero empezás a importar esas cosas, pero después empezás a fabricarlas, a repararlas. Exacto. O que parte de la fabricación sea en tu país. También. Turismo. Se ve mucho. No recuerdo si hubo algún evento internacional así importante el último tiempo en Bangladesh. No recuerdo. No, creo que estuve buscando. Si algún, viste, por ejemplo, en un torneo de tenis. No, empezó a pasar a nivel, bueno, uniendo fútbol con geopolítica, viste, la Europa League, que es como el torneo en segundo nivel de importancia detrás de la Champions League a nivel Europa. Y yo me empecé a dar cuenta cuando, sobre todo, no sé, en Azerbaiyán, empezaron a ir a algunos países que tal vez no estaban mucho en el radar, y ahí empecé a darme cuenta de, claro, es una forma de integrar a otros países europeos, por supuesto un interés económico por detrás, pero la realidad es que
efectivo en ese punto, donde vos empezás también a fomentar, a hacer primero una ciudad y un país pocos conocidos, más conocidos. Incremento del turismo. Así que Claro. Con estos datos está bueno tirar como la piedrita para más adelante, Pepe. Tal vez no nos sorprendamos cuando veamos algo importante en Daca, ¿no? No sé si algún foro o algo deportivo que se haga en esa ciudad. Vamos a ir viendo. Claro. Bueno, así que, bueno, este es un poco el tema. Empezar a mirar países medianos. La Argentina es un país mediano, Chile es un país mediano, Perú, la mayoría de los países latinoamericanos, salvo Brasil, son países medianos. México no, creo yo, es un país grande. Sí, Brasil es un país grande. Pero por un tema de, bueno, ya vamos cerrando, pero yo a veces lo digo con el mayor de los respetos, por supuesto, que tiende a haber una suerte geopolítica a México. Yo una vez hablaba con colegas diciendo, ¿qué hacemos si a México lo trasladamos a algún país sudamericano? Hacemos como un switch, ¿verdad? Un intercambio. Y también el tamaño de la economía. México y Brasil, a ver, los dos tienen menos población que Bangladesh. En realidad Brasil no, pero casi tienen la misma. Sí. Pero económicamente son más poderosos. Quizás por tamaño de sus riquezas, quizás por la economía que desarrollaron. Entonces, bueno, países medianos. Sí. La mayoría de los países africanos son países medianos. Sí, y la mayoría de los países asiáticos, va a ser el siglo del Asia. Por lo tanto, Bangladesh, Indonesia, otro país más que interesante, Malasia, Filipinas, Taiwán. Esos países hay que mirarlos un poco. Los países árabes pero Arabia Saudita hay que mirar. Podríamos hacer distintos programas de un país en particular. Para pensar, distintos programas de cada programa de un país en particular. Así que bueno, esto fue todo por hoy, amigos. Te decía Bugs Bunny. Así que bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Y nosotros nos vemos en un próximo programa que vamos a seguir hablando de este tipo de cosas y espero que gane la Argentina algo más. Sábado.